Para complementar lo que hablaba Napoleón, totalmente de acuerdo, en respuesta a la pregunta, ligar la aorta en el hiato es muy difícil y muchas veces, si el paciente es obeso, llegar allá arriba es un problema. Y la otra cosa es que uno siempre se confunde técnicamente porque quieren hacer el abordaje, tú muy bien lo dijiste, el abordaje ideal para la aorta en el hiato es a través de la curvatura menor del estómago separándose a la derecha, el esófago. Muchas veces pasa de que la gente se mete, ¿sabes?, del lado de la curvatura mayor, del lado izquierdo, entonces es aún más complicado de llegar a ese nivel. Bien, me corresponde ahora hablar de lesiones transmediastinales. ¿Qué se puede hacer en hospitales de provincia, ¿no? Además de hablar de las lesiones transmediastinales, esa fue la acotación de NAPO. Entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración que precisamente esa área pues, del mediastino es un área de bastante estrés para nosotros los cirujanos que manejamos trauma, un área, es un compartimiento anatómico extrapleural que evidentemente está situado entre los dos pulmones, tanto derecho como izquierdo. Por delante vamos a tener el esternoide y por detrás toda la columna, y el punto de corte de esto es las estructuras que van a estar allí. Ese mediastino tiende a dividirse, o lo dividen muchos autores, en un mediastino superior, ¿sí?, donde están contenidos pues, la emergencia de la aorta, la afluencia de ciertas determinadas estructuras vasculares venosas importantes como cava, el esófago, parte del esófago, y la porción, digamos que también bastante importante, es la del mediastino inferior, tanto medio como posterior, porque va a tener el corazón allí, ¿no? Entonces, con sus estructuras vasculares hacia la parte posterior. Entonces, este reparo anatómico es importante considerarlo a la hora de nosotros poder abordar cualquier lesión que pudiera estar presente en uno de esos órganos. Ya por lo pronto sabemos que cualquier lesión a nivel mediastinal pues representa un serio problema tanto para nosotros, más para el paciente, pero también para nosotros en cuanto a la terapéutica que vamos a utilizar. Fíjense esto, hablando un poco de los estudios, acá hay una revisión interesante de 602 pacientes con trauma mediastinal, de los cuales el 51% de ellos fueron llevados a mesa operatoria. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que el 41.6% de estos pacientes lamentablemente mueren. ¿Y mueren por qué? Precisamente por el contenido de ese mediastino, porque ahí está el corazón, están los grandes vasos, que es lo que realmente daña o mata a este paciente. Básicamente, en las lesiones transmediastinales, muchos autores han hablado de un más de 40% de probabilidad de que tengan una lesión vascular importante. Y si hablamos de esto, que es muy interesante hablar de las causas de muerte del paciente politraumatizado, que nos los enseñan todos los esquemas de evaluación del paciente, ya sea el ATLS, ya sea el MIP, ya sea el PTC, ya sea cual sea, donde aparece como las 5 principales causas de muerte: el traumatismo craneoencefálico, la obstrucción de la vía aérea, taponamiento cardíaco, neumotoras de atención y hemorragia. Esas son las causas que matan a un paciente politraumatizado que yo debo buscar. Ahora, ¿qué es interesante de esto? Que el taponamiento cardíaco y el neumotoras de atención, ¿dónde ocurre? En el tórax, ¿sí? Y que si le pongo más lupa a esto, una obstrucción de la vía aérea puede ser a nivel traqueal y ocurre ¿dónde? En el tórax. O una hemorragia puede ser representada por un hemotórax masivo o una lesión de grandes vasos torácicos, donde ocurre en el tórax. Por lo tanto, señoras y señores, el tórax representa para nosotros que hacemos trauma pues la estructura anatómica más importante que va a matar más al paciente de la manera más rápida, ¿sí? Prácticamente casi la mitad de las muertes por trauma están relacionadas por algún tipo de lesión a nivel mediastinal o a nivel torácico, ¿ok? Y precisamente cuando hablamos de trauma mediastinal, vamos a hablar de trauma penetrante, ¿ok? ¿Y cómo ingresan esos pacientes a la emergencia? Esos pacientes, el 46% de ellos ingresa estable, pero fíjense que la mayoría de los pacientes con trauma transmediastinal ingresa hemodinámicamente estable. Y 25% de esos pacientes que ingresan hemodinámicamente estables requieren de una toracotomía resucitadora, como vimos anteriormente, o una toracotomía de reanimación, como vimos anteriormente, ¿no? Por lo tanto, estos pacientes debemos hacerle su buen manejo inicial y el descarte, siempre el descarte de la presencia de neumotórax, que es una de las causas que puede matar a ese paciente. Hablando en sí del trauma transmediastinal propiamente dicho, aquí vemos por supuesto que lo más importante de ello es
que tenemos los pacientes inestables o agónicos, o los pacientes estables, es que esos pacientes al inicio pues no debemos saltar ningún protocolo establecido para la atención. Y ese protocolo debe estar debe iniciarse con el manejo de la vía aérea, ventilación, que en el caso de estos pacientes transmediastinales se relacionan con neumotoras que te pueden matar al paciente. Por eso que su diagnóstico es importante y sobre todo su tratamiento precoz debe ser lo más pronto posible. Ahora bien, en esos pacientes que ingresan hemodinámicamente estables, que eran casi el 40% de esos pacientes, existen lesiones significativas. Estos tres autores, Negui, Dayani y Richardson, hablaban de que tenían incidencias de lesiones significativas a nivel torácica, no solamente vasculares, sino también aerodigestivas, me refiero de tráquea o esófago, en el 16, 42 y 63% respectivamente de estos pacientes. O sea que por muy estable que esté el paciente, no debemos confiarnos en que no tenga una lesión que pueda ser importante. ¿Y qué recomiendan entonces ellos? Al igual que en el cuello, nosotros debemos estudiar a ese paciente de forma integral. ¿Cómo? Haciéndole todos los estudios que estén a nuestro alcance. Deberíamos hacer la angiografía, esofagoscopia, broncofibroscopia o el ecocardiograma. Hoy en día, en la mayoría de los centros hospitalarios se utiliza la tomografía y como habíamos hablado ayer en trauma de cuello, que la tomografía me ayuda no solamente a hacer un mapeo vascular, sino que el resto de las estructuras aerodigestivas, pues yo puedo tener una adecuada visualización. Entonces, es uno de los estudios que más se está utilizando hoy en día en estos pacientes. La otra pregunta es, ¿la ventana pericárdica dónde queda? Pues sí, la ventana pericárdica subsifoidea todavía tiene una indicación formal en este tipo de pacientes, sobre todo en estos pacientes que tienen lo que llaman los americanos trauma in the box, en la caja, o trauma en la zona de Suhr y Mordax, donde sospechamos trauma cardíaco, y bueno, está indicado pues como estrategia el uso de la ventana pericárdica subsifoidea. Sin embargo, ha sido desplazada con estudios ecográficos, inclusive la ventana ecosonográfica cardíaca del FAS nos ayuda a predecir si existe o no alguna probable lesión desde el punto de vista cardiovascular a nivel del tórax. Bien, la lesión transmediastinal entonces, haciendo un resumen, tiene ese paciente que llega inestable, que es ese paciente que debemos llevar a cirugía. Algunos de esos pacientes llegan agónicos o con muerte aparente, como lo dije anteriormente. Esos pacientes son llevados a una toracotomía resucitadora, que puede ser en la emergencia o puede ser llevado a la sala de cirugía. Pero por otro lado están los pacientes estables, a los cuales se le hacen estudios, los que ya habíamos comentado, ¿verdad? Que pueden, no dejan de ser graves esos pacientes, pero deben de completársele todos sus estudios. Si los estudios son negativos, decidimos si lo vamos a observar o lo vamos a egresar, pero si los estudios son positivos, ese paciente también debería ir a cirugía. En otras consideraciones podemos tener tratamientos conservadores. Por ejemplo, nosotros en mi hospital tenemos reportado 4 casos de lesiones de esófago que hemos manejado, torácico, que hemos manejado con prótesis por el servicio de gastroenterología, y nos ha ido bastante bien. El asunto es de que si yo llevo un paciente inestable o estable que requiera cirugía por una lesión transmediastinal, a diferencia de lo que yo puedo hacer, como muy bien nos lo explicó Napoleón en la conferencia pasada, en el trauma abdominal yo tengo una puerta de entrada, una única puerta de entrada, que es la laparotomía exploradora, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el trauma torácico? En el trauma torácico se me abre todo el abanico de posibilidades. Entonces yo un paciente con un trauma transmediastinal puedo resolverlo mediante una toracotomía anterolateral izquierdo-derecha, mediante una esternotomía, mediante un clanchel, mediante una cervicotomía o cualquier otro tipo de extensión a nivel de tórax, o una toracotomía posterolateral que puede ser anterior o puede ser pues, lateral izquierda, o lateral derecha. Entonces, es aquí donde comienza el dolor de cabeza para uno. ¿Por dónde voy a entrar yo a operar a ese paciente en el tórax? Si el tiro entró del lado derecho y el lado izquierdo, ¿qué abro primero? El lado izquierdo, el lado derecho. ¿Cómo voy a llegar a la decisión? Pues existen protocolos establecidos para yo llegar a esa decisión. Y hablándoles un poco de los abordajes, yo quise hacer este cuadro comparativo, me disculpa que está muy sobrecargado, pero es una manera de los puntos más importantes de cada uno de esos abordajes considerarlo. La toracotomía anterolateral izquierda es el abordaje al tórax más común para nosotros, con el cual estamos más familiarizados.
es más rápido y permite una visión interesante a nivel de las lesiones mediastinales, anterior, medio y posterior, pero las estructuras superiores no podemos. Sin embargo, en el mediastino medio, es decir, las cavidades cardíacas que yo definitivamente no puedo tratar de forma adecuada con una toracotomía anterolateral izquierda, son las lesiones, por ejemplo, de la orejuela o la aurícula derecha, o las lesiones mucho más derechas, o una lesión de la vena ácigos. ¿Cómo hago yo para repararla por el lado izquierdo? No se puede definitivamente, y esas son algunas de las limitaciones que tiene este abordaje. La esternotomía es el abordaje ideal para el abordaje del approach para lo que es el mediastino, más sin embargo, pues no nos ofrece ningún beneficio para abordar estructuras de mediastino posterior, porque obviamente están detrás, yo estoy anterior. Requiere equipos especiales, es menos común, posee, como lo dijimos, una excelente visualización y no es rápida la evaluación y obviamente el esófago, la aorta descendente y los bronquios, pues difícilmente los vamos a poder controlar ahí, ¿no? Los bronquios más distales. Toracotomía anterolateral derecha, ¿ok? Igual, similar a la toracotomía anterolateral izquierda, me ofrece la principal ventaja de que puedo ver el esófago del lado derecho, ¿sí? El esófago del tercio medio del tórax, o la vena ácigos que pudiera estar comprometida en cualquier momento. Y el clanchel, pues la abertura, la toracotomía bilateral, que es, digamos, que en los casos transmediastinales, aunque un poco dantesca y con una morbilidad bastante elevada, pues representa uno de los abordajes principales de los que podemos hacer. El otro es la toracotomía posterolateral. Para un cirujano de tórax es mucho más fácil, inclusive la realización de este tipo de procedimiento, pero nosotros en cirugía de trauma el paciente está en posición supina y nosotros no podemos estar jugando a estar volteando el paciente, sino que debemos tratar de operarlo de la manera que está. Entonces, esa es una consideración importante que tenemos que considerar. Aquí vemos algunos de las referencias o las referencias anatómicas en cuanto a hablar de la esternotomía. Si yo quito el esternón, por supuesto me provee la mejor visualización de lo que sería todas las estructuras del mediastino, como lo vamos a ver acá. A ver si puedo. Creo que hay problemas acá. ¿Sí? Bueno, anyway. Es decir, me produce una visualización adecuada de todas las estructuras del mediastino superior. Siguiendo esto acá, qué raro. Voy a volver a... ¿Sí? Bien. Fíjense acá cómo se ve la orejuela izquierda, cómo se ve ahorita, esto es todo el ventrículo derecho, aquí vamos a ver la separación fíjense cómo se ve la aorta acá. Entonces, digamos que es el abordaje adecuado para este tipo de procedimiento. ¿Cuál es el problema de la esternotomía en el contexto de un paciente con trauma múltiple? Que yo no puedo hacer control distal. Yo hago control proximal, pero el distal necesito necesariamente utilizar otro abordaje adicional, ¿no? Ya sería una cervicotomía o una extensión lateral infraclavicular, etcétera, ¿no? El otro abordaje es la toracotomía anterolateral, que como lo dije, bueno, pues fíjense cómo me provee. Aquí veo aorta, aquí veo esófago en la porción distal o aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. Y cuando es del otro lado, como había comentado usted, el esófago casi en todo su trayecto, el ácido, el ventrículo derecho, la cava inclusive ok. Aquí vemos otra cosa interesante con respecto al manejo de lesiones transmediastinales. Lo que me dijo Napoleón que conversáramos era que qué podemos hacer nosotros en el hospital de provincia. Bueno, en un hospital de provincia nosotros podemos hacer el manejo inicial, que es lo que debemos hacer con ese paciente. Es decir, hacer la valoración y manejo primario de forma adecuada, controlar la vía aérea, ¿sí? Control de la columna cervical, ventilación, sobre todo en estos pacientes que muy probablemente tengan un neumotórax y hay que resolverlo. Yo no puedo mandar a ese paciente a un centro hospitalario distal si no he corroborado cómo está la ventilación del paciente y si no tiene un neumotórax. Entonces, esas son las cosas que definitivamente debo hacer. Probablemente un hospital de provincia no tenga un cirujano o un cirujano experto que me pueda ayudar con ese paciente y lo ideal sería referirlo, pero en las mejores condiciones, en las mejores maneras, ¿ok? Quiero concluir la presentación con un caso clínico que me pareció muy interesante
y vamos a ver si puedo hacer la participación de ustedes acá, ¿no? Tuvo un paciente masculino de 29 años de edad que acude a la unidad de politraumatizado 1 hora posterior a recibir 3 impactos de bala, ¿sí? 3 balazos. Región frontal, ocular derecha y deltoidea izquierda. ¿Cómo llega a él desde el punto de vista laboral inicial? Vía aérea permeable, ventilación garantizada, un paciente hemodinámicamente estable, le recibe los 2000 cc de Ringer lactato con respuesta satisfactoria a la reanimación con líquido, toma de muestra, orientado en las 3 esferas, la pupila izquierda, porque la derecha fue volada por la lesión penetrante, por la herida, por arma de fuego, exposición y control de hipotermia, le ponen hasta analgésico, el paciente está bien. En la evaluación secundaria se le hace una radiografía de tórax a ese paciente, que vemos acá, lo ven, ¿no? ¿Sí? Proyectil. ¿Bien? Si hacemos un análisis de los proyectiles, uno acá, uno acá, uno acá, ¿ok? Los orificios de entrada de ese paciente fueron esos 3. Sin embargo, los proyectiles tenían una ubicación un poco distinta. Entonces, fíjense cómo estaban los proyectiles. Cuando vemos la radiografía de tórax, este proyectil está acá y este proyectil es el que más nos preocupaba, que estaba en mediastino. Presumimos entonces que al establecer la trayectoria del proyectil, que el proyectil que estaba arriba de alguna manera bajó, o no podíamos establecer eso. Lo cierto es que teníamos un orificio del lado izquierdo que había bajado, el paciente tenía un aumento de volumen en el cuello, pero no era representativo. La pregunta que yo les haría a ustedes en este momento, y lástima que no tenemos opción para responder, es ¿qué haríamos con este paciente? ¿Lo llevamos a pabellón directamente o a sala de operaciones? ¿Realizamos estudios complementarios, mantenemos en observación o llamamos a doctor Napoleón, que anda por ahí, ¿no? Para que nos ayude. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién llevaría a este paciente? Levanten la mano, ¿quién llevaría a este paciente a pabellón de entrada? A pabellón. ¿Quién realizaría estudios complementarios? Levanten la mano. Bien. ¿Y quién lo dejaría tranquilo en observación? Ok, muy bien, me parece bien que nadie. Ese paciente lo llevamos a hacer estudios, ¿sí? Complementarios. La segunda pregunta que viene ahora, ¿qué estudio le hago a ese paciente? ¿Le hago un esofagograma, broncofibroscopia, endoscopia digestiva superior, le hago tomografía o le hago todos los exámenes? ¿Quién estaría dispuesto a hacerle todos los exámenes en el caso que los tuviera? 3, 4, 5 personas nada más. ¿Y quién le haría, por ejemplo, la tomografía a este paciente? Más. O sea, por endoscopia digestiva superior. 1, 2. Broncofibroscopia. Nadie. Esofagograma. Bien. Ciertamente. Todos tienen razón. Básicamente pudiéramos hacer todos los estudios, pero fíjense que la mayoría indicó que tomografía era lo que habitualmente nosotros, y lo que hicimos fue al principio. Le hicimos la tomografía al paciente. ¿Y qué encontramos en ese paciente? Encontramos un proyectil que estaba, fíjense la posición del proyectil, posterior. Es decir, cuando hablamos de las relaciones anatómicas del mediastino, este proyectil está posterior. Entonces ya, ojo, vamos a pensar que tengo una lesión en la parte posterior. Entonces decidimos, como el paciente estaba tan estable, decimos, bueno, vamos a hacerle un esofagograma a este paciente. Y le hicimos un esofagograma. Y cuando le dimos el contraste por vía oral, la sorpresa que tuvimos fue que aquí está el tercer proyectil, el segundo proyectil que le había descrito, y aquí vemos el contraste que se estaciona por encima del proyectil. ¿Lo ven allí, verdad? ¿Sí? Ok. Además de esto, un neumomediastino que está acá, ¿lo ven? Claro, ¿verdad? Una imagen lateral, esofagograma oblicuo, ahí vemos otra vez el proyectil, fíjense lo interesante del proyectil, y fíjense la carina donde está. Este proyectil está a 1 centímetro de la carina, 1 centímetro, 2 centímetros de la carina. Muy bien, todo va bien, ¿verdad? A veces decimos, ¿para qué hacemos estudios? Se nos complica más la vida. Ahora es preferible a veces no saber mucho. ¿Qué hacemos con ese paciente? Llevamos directamente a pabellón, realizamos más estudios complementarios, mantenemos observación, hacemos una endoscopia digestiva superior o le damos alta con antibiótico a este paciente. ¿Qué hacen? ¿Quién lo lleva a pabellón? ¿Quién lo opera? ¿Lo operan? Muy bien. ¿Por dónde entran? Pregunta. ¿Quién es estudios complementarios? Otro estudio. ¿Quién le haría otro estudio? Más nadie. ¿Se quedan con eso? Estudio. ¿Quién lo mantiene en observación? Creo que nadie. ¿Ok? Endoscopia digestiva superior, ¿quién le haría? Bien, le haría. Endoscopia digestiva superior y alta médica con antibióticos no. Endoscopia digestiva superior. Y eso fue lo que hicimos. Fíjense esto que interesante. Llevamos a ese paciente a hacerle una endoscopia digestiva superior. Miren esto. Vamos a prestar atención. Aquí está el paciente completamente estable con la lesión en el ojo derecho. Aquí vemos. Esta es la imagen
en el departamento de gastroenterología de mi hospital, que queda en el tercer piso. El paciente subió al departamento de estudios de imágenes y se le hizo el estudio, ¿no? Ahí está, fíjense lo que se está viendo allí, una secreción, endoscopia, vemos, de repente, fíjense cómo se ve eso allá adentro, ¿no? Uy. Ajá. Surprise. ¿Dónde estamos? En esófago, una lesión de esófago, sí. Pero el esofagograma no nos había dado convincente, ¿no? Tanto fue de esto que esta la estaba haciendo la residente de segundo año, entonces tuvo que venir el jefe de servicio de gastroenterología. Mira, vamos a ver, vamos a revisar esto otra vez acá. Fíjense, ¿sí? Esófago, una lesión de esófago. Bien. Ok, se sale, vuelve a entrar, aquí está el jefe de servicio de gastro, otra vez. Llegó el general con la jefe de residentes acá, a ver, mira, vamos a revisar esto otra vez porque no veo. Y cuando vemos, voilà, la bala. ¿Sí? Muy bien. ¿La vieron, no? La bala. Ok. ¿Qué lesiones tiene el paciente? Y la peor pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esa bala? ¿Ok? Nos vamos a hacer con la película de vaquero, que en la película de vaquero saben que sale el médico y dice, le saqué la bala, ya lo salvé. Ellos cuando sacan la bala es que salvan al paciente. Y si la pregunta es, si lo voy a llevar a pabellón, ¿por dónde lo voy a abordar? ¿Y por dónde lo voy a abordar si la bala está aquí? ¿Por dónde voy a abordar a ese paciente? Ustedes que lo iban a operar, ¿por dónde lo mete? Interesante, ¿no? Muy bien, yo lo llevé a sala de operaciones, sí lo llevé a sala de operaciones, pero le dije al gastroenterólogo, vas a bajar conmigo otra vez y le vas a volver a hacer la endoscopia allá abajo con el paciente dormido, ¿ok? Y vamos a volver a evaluar eso para, así, eso fue una excusa para que me diera a mí unos minutos para pensar qué iba a hacer, honestamente, pero no sabía qué iba a hacer. Al paciente se le garantizó la vía aérea con una traqueostomía y ahí estamos en la sala de operaciones haciéndole la endoscopia. Ya va, ok, ahí estamos haciéndole, ya vamos a hacer la endoscopia. Ok, estamos en sala de operaciones, entra el endoscopio, ajá, ¿y ahora? ¿Qué es eso? ¿Ese es el mismo paciente? No parece, ¿verdad? Ahí está el paciente. ¿Y ahora, Juan? ¿Viste? Otro paciente. Entonces la pregunta era, bueno, epa, ya va, ¿dónde estoy? O sea, ¿qué paciente es este? Este es otro paciente. ¿Cómo es eso? Esófago completa y absolutamente normal. Esófago normal. Completamente normal. Esa es la imagen del esófago. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hago? Tengo el paciente dormido y el esófago está bien. Lo iba a abrir, no lo abro. ¿Qué hago? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Bueno, fíjense, a mí se me ocurrió buscar el intensificador. A traumatología estaba operando al lado, le pedí el intensificador de imágenes. Entonces le dije, préstame el intensificador de imágenes porque yo no puedo quedar con esta. Yo quiero tener una correlación entre la endoscopia y las imágenes. Entonces le puse al paciente una pinza de Kelly sobre el tórax para ubicarme más o menos dónde estaba, cuál era la línea media del paciente y ubicarme dónde estaba. Y le dije a él, vuelve a entrar. Y aquí vio un orificio que estaba al lado de la glotis y hacía una falsa vía paraesofágica. Eso bajó en mediastino. Es decir, ya esto no es una endoscopia, esto es una mediastinoscopia. Aquí está el paciente con la herida en mediastino. Adentro, fíjense la bala donde realmente estaba la bala. Y lo interesante de esto es que no sé si se dan cuenta que miren la bala y miren el latido acá. O sea, estaba al lado de la aorta ese paciente. Entre la aorta y la carina estaba ese proyectil. ¿Lo ven? Tremendo, ¿no? Bueno, aquí la gloria, por supuesto, se la llevó la doctora de gastroenterología porque ya van a ver cómo sacó el proyectil. Fíjense que ahí estoy haciendo, fíjense que justamente esta es la visión que me está dando el endoscopio, ¿ok? Que está justamente sobre la bala. Entonces ella aquí viene, ya van a ver acá un segundito. Ok. Ok, ahí se está trayendo el proyectil. Ya lo tomó, se lo está trayendo. Ok. Ahí van a ver.
No sangró el paciente. No, 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 no. Increíble, ¿no? Muy bien. Aquí viene el proyectil. Ahí está el proyectil. Proyectil fuera del paciente. ¿Sí? Paciente salvado. Otra vida salvada. Entonces, hicimos el estudio y fíjense lo interesante de esto, ¿no? Que esas eran las dos visiones que teníamos. Cuando el endoscopio pasaba realmente por el esófago teníamos esta visión, y cuando el endoscopio pasaba a través de ese orificio que estaba al lateral del epiglotis era que veíamos esta imagen. ¿Lo vieron, no? Ese paciente obviamente perdió el globo ocular derecho, inició dieta prácticamente a la semana por precaución, antibioterapia y alta médica. Lo único que hicimos fue colocar una sonda en la nariz. Conclusiones, obviamente, yo quise traer este caso que me pareció bien emblemático. Un alto índice de sospecha siempre debe ser importante, ¿correcto? Inicie con lo básico, siempre hay que iniciar con lo básico en este tipo de pacientes, y lo básico es el manejo inicial que todos sabemos hacer. Otro punto importante es que el establecimiento de la trayectoria de proyectil siempre en mediastino nos ayuda, siempre tomémonos unos minutos, aunque las trayectorias en el cuerpo son muy erráticas, pero siempre nos va a ayudar a tener una apreciación de dónde estamos parados. Y por último, podemos tener todos los estudios a la mano, todos los estudios posibles, pero la correlación clínica de ese paciente con la relación de esos estudios es lo que va a fundamentar el éxito. Y finalmente, en estos pacientes de trauma transmediastinal, ya queda demostrado con el caso que le acabo de presentar, el manejo definitivamente tiene que ser multidisciplinario. ¿Correcto? Muchas gracias.